Welcome to Coffee and Pizza. I hope you can enjoy. ¿Tú qué eres más de programación o eres más de sistemas o de qué parte te sientes más cómodo? Pues yo, la verdad que la programación siempre ha formado parte de mi vida, porque al final, como decía al principio, no me considero una persona muy entre comillas, vieja, aunque estoy rozando ya la treintena, y siempre he estado con la programación desde el bachiller, universidad, máster, etcétera. Yo hice el trabajo final de grado en Java, lenguaje en el framework de Spring, siguiendo el patrón MVC. Luego también he hecho el trabajo final de máster detectando patrones delictivos en la Deep Web mediante script de Python. Al final, pues bueno, todos sabemos que si nos queremos dedicar a la ciberseguridad, si te gusta más o menos la programación, eso es totalmente entendible, como para gustos los colores, pero sí que es cierto que tienes que llevarlo de la mano o al menos entenderlo, ¿no? Lo que hacen ciertos scripts, sobre todo si te dedicas al tema del hacking. Sí. Si me preguntas a mí más a título personal, pues bueno, yo ahora, los más cercanos a mí ya medio lo sabrán, pero actualmente lo que más me llama la atención y lo que más quiero aprender, que me considero que estoy abajo de la pirámide, o lo que decía, ¿no? Porque al final no se puede saber de todo ni abarcar de todo, y por mucho que tenga muchos másteres, muchas certificaciones, muchos estudios, es imposible poder saber de todo al máximo. Y ahora, en lo que estoy, y lo que más me llama la atención, que también lo veo en la auditoría día a día en mi trabajo, hasta el punto que, bueno, poder descubrir CVEs, etcétera, es algo bastante guay a nivel personal, y es el tema del hacking web, y en concreto el bug bounty. Es algo que me llama la atención. Considero que no soy un experto en eso, ni mucho menos, y ahora estoy en el punto que me gustaría aprender con vosotros, que sois al final los que controláis, y nutrirme un poco de vosotros de esa rama, del tema de hacking web, que yo a nivel profesional, como digo, trabajo de ello, pero me gustaría dar un salto. Me considero, en el buen sentido de la palabra, inconformista, la verdad. Pero también, por otro lado, David, dices, estoy en la parte baja de la pirámide, pero también hay que entender otra cosa aquí, creo yo, desde mi punto de vista, y justamente está bien que lo discutamos aquí. Creo que, claro, la curva de aprendizaje de alguien que no tiene la base de formación que es tuya va a ser, por ejemplo, de 0 a 10 en, yo qué sé, pongamos, en 3 meses, ¿vale? Pero tu curva de aprendizaje, por todo el trasfondo que tiene, captar todos los conceptos y todo, va a ser de 0 a 10 en un mes, ¿vale? Porque es que el conocimiento ya lo tienes, solamente te falta encontrar los puntos donde unir el dibujo, ¿no? Y creo que eso te va a ser muy fácil, porque al fin y al cabo, como tú dices, todo el día te tiras haciendo pentesting, ¿no? Que eso es otra parte que luego quiero que toquemos un poco, cómo es el pentesting de una empresa, cómo lo lleváis, ¿no? Entonces, creo que esa parte la vas a tener muy fácil, y el tema de los CVEs, ya te explicaré luego el truco y vamos a ir más rápido. Pero, ¿qué te quería comentar también? ¿Por qué te dio por empezar a hacer tantos másters? O sea, ya hemos hablado de la parte de que te gusta superarte a ti mismo y eso, pero no decir, oye, me tiro más a una parte más de hacer cosas en vez de una parte más académica, ¿no? Bueno, yo, intercalándolo con esta última frase que has dicho de hacer cosas, yo también tengo, aparte de mi currículum per se, que es al final se disemina todo en puntos a nivel educativo, también tengo aparte mi propia página web donde se pueden ver proyectos, donde se pueden ver investigaciones que he hecho, que precisamente es el subtítulo en el que está en esta entrevista, ¿no? Que es cyberpady.es. Porque, como decía al principio, me considero una persona inconformista. El hecho de por qué haya hecho un máster o varios, precisamente se intercala con eso, porque siempre me ha gustado, entre comillas, diferenciarme y dar un paso hacia adelante, o por ejemplo en la situación en la que estoy, como comentaba ahora mismo del tema del bug bounty, y diferenciarme un poco de lo que son todos los ingenieros de telecomunicaciones y llegar a especializarme en este ámbito, ¿no? De la ciberseguridad. Es por eso por lo que hice un máster oficial de la UNI, incluso tener la puerta abierta a, quién sabe, el día de mañana incluso ser docente, ¿no? Que es algo que tampoco me desagrada, porque me considero que al final el hecho de enseñar a la gente es algo que me gusta. He tenido la oportunidad de hacerlo y me considero, bueno, que tengo esas dotes comunicativas al menos a nivel medio. Y el máster oficial te abre las puertas a eso, incluso llegar a ser docente o incluso, quién sabe, poder llegar a estar a un doctorado en el ámbito tecnológico. Luego, los siguientes máster, ¿por qué lo hice? Pues muy sencillo, el USCP y trabajando en hacking, yo creo que todo el mundo sabe lo importante que es. Y este tipo de máster que hice en la UCAM no
nos pagaban, entre comillas, porque yo pagué el máster, pero nos preparaban precisamente para los SCP, algo que yo hubiese hecho de manera autodidacta. Todos sabemos que hay recursos en internet totalmente gratuitos para prepararte por tu cuenta los SCP, pero bueno, yo quise matar 2 pájaros de un tiro. Es decir, pago un máster y a la misma vez que tengo una titulación aparte de la que tenía, pues me preparo para los SCP con grandes ponentes e incluso, quién sabe, poder llegar a examinarme, que eso fue lo que pasó y por suerte la pude obtener. Pero precisamente era por eso. Al final, cuando yo hago un máster no es por sobrecualificarme, sino por abarcar campos que yo no considero que no tengo muy bien atados. Por ejemplo, el siguiente que hice de seguridad empresarial en entornos Microsoft es que todos sabemos que el tema de Linux, Parro, o sea, Kali, Parro, etcétera, pues un día a día a los que nos dedicamos al hacking, pero queramos o no, todos los equipos de trabajo en las empresas, en el 99,9% todos son Windows. Entonces es algo en la que yo no era mi punto fuerte, realmente saber cómo funciona por detrás este tipo de sistemas, y en ese sentido quería aprender de la mano de Kino, que al final siempre ha sido un referente para mí. Tuve la suerte de tenerlo en este tipo de proyectos que al principio de la charla comentaba, y conocerlo en persona y aprender de eso. Al final, siempre cuando busco una formación, busco aprender de un ámbito en el que considero que no tengo. Ya sea el caso del Bug Bounty con el curso de Portswigger, que es gratuito, pues la verdad que es una oportunidad bastante buena para aprender hacking web, por ejemplo. Oye, 2 preguntas que te quería hacer, que me has abierto aquí la puerta. La primera, me comentas lo del tema del Windows, que las empresas se mueven a Windows. Esto, yo estoy de acuerdo contigo, porque las grandes internacionales casi todas utilizan Azure. Esto es así. Pero muchas empresas ya se mueven en el sistema híbrido, y en ese sistema híbrido pues tienen, yo qué sé, AWS, y combinan ese 3 buckets de AWS con la Azure para ciertos temas, ¿no? Y yo creo que al final todo se está moviendo a web, y cada día vemos en más empresas, sobre todo de tecnología, que la gente, desarrolladores, utilizan Mac. No sé si te has dado cuenta de esto. No sé si en tu empresa también lo hacéis o... No, o sea, yo me dedico a auditar activos, pero al final no tengo ese contacto directo con desarrolladores. Lo que sí me he dado cuenta, y dado las auditorías que he llevado a cabo, que no se sigue muy bien desde el punto de vista del desarrollador, lo que se denomina como SDLC, ¿no? El ciclo de vida de desarrollo seguro. Muchos desarrolladores, al final hacen ese tipo de bloques de código para implementar ciertos activos, pero se olvidan, pues bueno, de sanitizar variables de entrada que puedan dar lugar a cierto tipo de ataques web. Eso sí que es cierto que en auditorías lo he visto, y algo que yo pensaba que se hacía, es decir, involucrar el proceso de ciberseguridad y toda una cadena de suministro de un producto desde que se diseña hasta que se lleva a cabo en producción. Y luego la realidad es otra, ¿no? Te das cuenta que desgraciadamente muchas veces la mano de un desarrollador y la mano de un analista de seguridad muchas veces van en cuerpos distintos, es decir, que van por separado. Y la idea, bajo mi punto de vista, la idealidad sería que fuesen de manera conjunta. Y además, no es así. Otro punto también que tocaron, hay un punto que es muy interesante, que lo comentó Jorge Testa, que era el tema de la inteligencia, ¿no? Que también incluso hasta la gente de pentesting de las empresas debería de tener alguien de inteligencia dentro del equipo, porque el saber de un ataque antes de que pase puede ser muy interesante, ¿no? Y esto, por eso también en este canal traemos gente de inteligencia, porque considero que la ciberseguridad y la inteligencia van muy juntos. No sé si en tu día a día tienes contacto con gente de inteligencia. Totalmente. Considero que tengo la gran suerte de poder trabajar día a día con una de las personas bastante relevantes. Desde aquí le mando un saludo, incluso te doy la oportunidad de contactar con ella, porque es una persona top que se llama Cristina Collado, forma parte del apartado de ciberinteligencia en mi empresa. Una chica súper apta, y me encanta aprender de ella por eso, porque al final nos da un prisma a los que nos dedicamos al ámbito de Red Team totalmente distinto, ¿no? De cómo esa búsqueda de fuente abierta, pues nos nutrimos de esa información que parece ser que a priori lo sabemos, pero luego la realidad es otra, ¿no? Gente que controla mucho a nivel de Google Docking, etcétera, y tema de leaks, bastantes recursos, y bueno, sin hablar del ámbito de Threat Hunter, ¿no? Lo que comentaba. ¿Cómo pueden saber o encaminarse a que ciertos ciberincidentes se puedan llevar a cabo en tu organización e intentar adelantarse? La verdad que, aunque nos dedicamos al ámbito de Red Team, yo vengo de la parte de Blue Team a nivel de experiencia profesional. He trabajado en un SOC y
Y bueno, nutrirte de una manera desde el punto de vista defensivo, ver cómo las empresas se defienden ante este tipo de ataques, pues te hace ver o te hace cambiar la mentalidad luego desde un punto de vista de atacante, ¿no? Para saber cómo puedes llegar a realizar cierto tipo de vectores de entrada en una auditoría y no ser detectado. Pero insisto, la idea es poder nutrirte de toda la gente que trabaja en el ámbito de la ciberseguridad y no ceñirte solo a tu puesto en sí.